Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joana María Flores Uribe. Creo que algunos ya me conocen, ya saben qué es lo que estamos realizando. Este es el tercer video de Cultura Ciudadana en el cual vamos a dar a conocer o vamos a hablar sobre un tema muy importante en lo que se dice un registro de una obra literaria. Vamos a ver que una obra literaria tiene que cumplir ciertos requisitos para poder ser registrada y también tiene ciertos beneficios, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos una obra literaria, lo primero que tenemos que tener en cuenta son las partes de la obra literaria, o sea, que esa obra literaria sí tenga el contenido específico o sus partes específicas de derechos de autor. En esta oficina lo que vamos a hacer es, o lo que la oficina va a hacer principalmente es lo siguiente. Cuando tú vas a llevar la obra literaria a registro, esta oficina se encarga de verificar que la persona que está realizando el registro sí sea el autor en específico de esta obra, ¿cierto? O sea, que si tú, Juanito Pérez, estás registrando la obra que se llama Las olas van y vienen, entonces que Juanito Pérez sí sea la persona que haya escrito la obra Las olas van y vienen. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver también que debes llenar un formulario con una información específica. Ese formulario debe tener toda la información tuya, obviamente, información. Y entre esa información está, por ejemplo, el título de la obra, la fecha de creación de la obra. Vamos a ver que si la obra, hay diferentes formas de publicación de una obra y en ese caso vamos a hablar de lo siguiente. Recordemos que ya llevamos los 6 primeros pasos que serían, primero, verificar el autor. Segundo, verificar la edición de la obra, la forma como la obra se editó. Tercero, tenemos llenar el formulario. Cuarto sería pagar la tarifa que corresponde a esta obra literaria. Y quinto sería enviar el formulario con todos los documentos específicos que nos solicita la Oficina de Derechos de Autor para poder registrarla. Debes tener en cuenta que el registro de esta obra no va a ser realizado el mismo día. O sea, tú vas y llevas toda la documentación, haces el registro, llevas la copia de la obra, porque también tienes que llevar una copia de la obra. Y además de eso, esperar 30 días y durante esos 30 días esta oficina se encarga de verificar de que Pepito Pérez sí sea el autor de la obra Las olas van y vienen y de que toda la información que Pepito Pérez suministró sea la adecuada. Ahora, algunos de los pasos siguientes son pasos que se deben realizar antes de ir a la oficina, ¿cierto? O sea, cuando tú vas a la oficina es porque ya tienes todo listo y como quedó listo, o sea, para que tengan muy en cuenta que la obra debe ser muy específica, muy detallada, debe tener todo al día, por decirlo. Bueno, vamos a ver que en el proceso de publicación, como les decía ahorita, el registro debe tener el título de la obra. O sea, si la obra se llama Las olas van y vienen, en el registro tal cual, en el formulario de registro debe quedar Las olas van y vienen. Si el registro de la obra se hizo en marzo, no tiene por qué quedar registrado en abril, ¿cierto? O sea, el registro se hace en abril, pero la fecha de creación de la obra es marzo. ¿Listo? Muy importante tener en cuenta esos dos puntos, el título de la obra y la fecha de creación. Cuando tú vas y registras una obra ante la Oficina de Derechos de Autor, esta obra va a quedar protegida de 4 formas. La primera es protección como autor legal, ¿sí? O sea, que ese autor sí sea el original de, de la creación de esa obra, perdón. La otra sería protección sobre un menor de edad. ¿Qué quiere decir esto? Un menor de edad realizó un cuento, lo quiere registrar a su nombre, pero para esto debe ir dirigido o debe dirigirse a la Oficina de Derechos de Autor acompañado de una persona mayor de edad que lo autorice
a realizar este registro que lo guíe y que además de todo le indique y le explique todo el proceso como tal. ¿Listo? Por eso estamos tratando de que este video también sea no solamente para adultos, sino también que el niño pueda comprender. No sé, no es específicamente para niños, pero que en el caso de que un niño lo vea, un niño más o menos entre de sus 8 años en adelante, pueda comprender un poco cómo se realiza eso. ¿Sí? Y si no lo comprende, pues le pedimos por favor a los mayores de edad, padres, tíos, adultos, eh, que por favor lo guíen. La otra forma de proteger la obra es una protección como persona natural. O sea, cualquier persona puede realizar una obra literaria y registrarla. Una obra cultural, una obra teatral, una obra lírica, una obra sobre lienzo, cualquier tipo de obra debe ser registrada específicamente para proteger los derechos de autor y que no se cree lo que hoy en día se llama piratería, ¿listo? O plagio, porque el plagio y la piratería dan cárcel. Listo. Ahora vamos a ver que la protección también puede ser como persona jurídica. O sea, 4 tipos de personas pueden realizar el registro de la obra. 1, el autor real. 2, el menor de edad. 3, la persona natural. Y 4, una persona jurídica. Una persona jurídica es una persona que tiene todo legalmente y que cumple con las características específicas para representar a otro, ¿cierto? De forma legal. Entre paréntesis, los abogados. ¿Listo? Un abogado sabe quién realizó la obra, cómo la realizó, cuáles son los derechos que le corresponden a ese autor y cuáles son los derechos que le corresponden al abogado como tal por registrar esa obra a su nombre. Listo. Esas son las 4 maneras de cómo podemos registrar una obra literaria. Ahora vamos a hablar, permítame un momentico, de los tipos de obra, ¿cierto? Como estamos hablando de obras literarias, entonces estamos hablando de varios tipos de obras. Entre estos vamos a mirar las obras inéditas. ¿Qué es una obra inédita? Una obra inédita es una obra que un autor realiza, pero que todavía no se da a conocer al público, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que si tú, Pepito Pérez, escribiste Las olas van y vienen, pero no la publicaste, no la registraste a tu nombre, entonces esa obra se llama una obra inédita hasta el momento en el que se registre y se publique, ¿cierto? Esa obra inédita, ya cuando se publica a nombre de alguien, pues cambia un poquito la titulación el registro de la obra, porque ya dejaría de ser una obra inédita. Una obra inédita es una obra desconocida y ya pasa a ser una obra con más conocimiento a nivel de sociedad. También están las obras póstumas. Las obras póstumas es cuando Pepito Pérez creó Las olas van y vienen, pero Pepito Pérez pensó en que esa obra la podía publicar en noviembre y resulta que en julio le dio un patatús, se asfixió, le dio un ataque al corazón y bueno, Dios no lo quiera pues, pero estamos haciendo ejemplos de que una persona puede fallecer antes de haber realizado el registro de la obra que hizo, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que si la persona real, el titular real de la obra falleció, la persona que va a realizar el registro debe tener un derecho o un poder legal de parte de la persona fallecida para poderla publicar, ¿ok? Eso no es así como así que se murió Pepito Pérez y yo cogí la obra y la publiqué, no. Si Pepito Pérez era el dueño de la obra, entonces Pepito Pérez le dio dar un poder a Juanito o a Susanita para poder realizar ese registro, ¿ok? Listo. Vamos a ver también las obras grupales. Obras, en este caso, podríamos poner como ejemplo una obra de teatro. Ya nos estamos saliendo un poquito de la literatura, pero una obra de teatro es una obra grupal, ¿cierto?
también podemos hacer una obra literaria grupal y esa sería otra forma diferente de registro, ¿cierto? Ahora, las individuales son las cuatro normales que mencionamos ahora, que sería el autor original, el de menor de edad, el de persona natural y el de persona jurídica, ¿ok? Todo eso debe ir especificado en el formulario de registro. Vamos a ver las obras en colaboración. Una obra en colaboración es aquella obra en la cual Pepito Pérez colabore con Juanita para poder realizar una segunda obra o hacerle modificaciones a esa obra primera. Y entonces Juanita se le ocurrió publicarla con algo diferente y le dijo a Pepito Pérez, déjame o colabórame para yo hacer una publicación bien chévere de tu obra. Entonces Pepito Pérez colabora con Juanita y Juanita también colabora con Pepito Pérez. Es una colaboración mutua, por eso se llama colaboración, ¿cierto? No tiene que ser que sean siempre dos autores, o sea, o dos artistas conocidos, no. Puede ser un artista conocido con un grupo de personas naturales, ¿cierto? Es aconsejable que el registro de esa obra esté registrado a nombre de una persona jurídica. ¿Por qué? Porque pues si vas a hacer una colaboración, supongamos con 4, 7, 10 personas, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Cuando la obra se publique y la obra empiece a generar regalías, entonces todos van a empezar a pelear, no, a mí me corresponde tanto, a mí tanto, a mí tanto. No, el abogado legal que los está representando es directamente quien se encarga de realizar todo el orden con respecto a la forma como van a publicar la obra, a las regalías y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Bueno, las obras colectivas jurídicamente eh, también tienen que ver con un abogado, ¿sí? O sea, todo lo que sea jurídico tiene que ver con abogados. Si es una obra, pongamos anónima, quiere decir que Pepito Pérez no quiere que su obra Las olas van y vienen. O sea, si Pepito Pérez no quiere que le reconozcan como Pepito Pérez que creó la obra de Las olas van y vienen, entonces Pepito Pérez registra las olas van y vienen, pero de forma anónima, o lo registra también a nombre de un seudónimo. Un seudónimo, ¿qué es? Un seudónimo es un apodo, lo que conocemos como un apodo, o sea, un nombre inventado para una persona en específico, que no está registrado no está en su registro civil de nacimiento. Como este apodo o este seudónimo, como le quieran llamar, no está registrado en su registro civil de nacimiento, ¿qué tenemos que hacer? Pues Pepito Pérez tiene que ir a una notaría por su registro civil de nacimiento y decirle al notario, por favor me registra mi seudónimo en el registro civil de nacimiento porque voy a registrar una obra literaria con mi nombre seudónimo, con el nombre de mi seudónimo. Por ejemplo, mi nombre es Joana, pero a mí me dicen Joyce, que es un poquito más cortico, se lo memorizas más fácil y es muy chévere de pronunciar. Entonces, mi nombre es Joana María, pero me dicen Joyce. Entonces, yo puedo crear una obra literaria, publicarla o registrarla a nombre de Joana María, o también la puedo poner a nombre anónimo, o también la puedo poner a nombre de mi seudónimo, que sería Joyce, ¿ok? No sé si alcancen a comprender lo que les quiero decir, pero un seudónimo es como un segundo nombre, vuelvo y digo, inventado para una persona en específica. Recuerden que ese seudónimo debe ir registrado en el registro civil de nacimiento. ¿Ok? La oficina de derechos de autor le va a pedir a usted ese registro civil de nacimiento con su nombre original y con su seudónimo. Si no, no se puede registrar a nombre de su seudónimo.
Listo, las obras por encargo. Las obras por encargo suele pasar mucho en las obras, así como la que tenemos aquí atrás. Una persona hace un contrato con un artista, le dice, por favor, me haces este arte con estas y estas características, tienes tanto tiempo, te voy a pagar tanto. Y en el caso de los artistas, los que les encargan más esas obras son los de las galerías, ¿cierto? Entonces un personaje de una galería va y le dice a Simón, Simón, mira, tú que eres artista, que pintas tan bien, que sabes hacer unos cuadros divinos, ¿qué te parece si me haces unos 10 cuadros para mayo? Y necesito 10 cuadros para el mes de mayo, hagamos un contrato, en ese contrato fijamos un acuerdo de pago, fijamos unas características específicas para esas obras y Simón, una vez que firme ese contrato, está comprometido a cumplirlo, ¿cierto? Entonces esas obras son de él porque él las creó, pero al realizar un contrato con una segunda persona y al ser obras solicitadas por un encargo, ya no son de él, sino que son de la persona con la cual realizó el contrato. ¿Ok? Supongamos, obras en transferencia. Una obra en transferencia es cuando Pepito Pérez le dijo a Simón, Simón, mira, yo tengo esta obra, pero te voy a ayudar, o quiero o no te voy a ayudar, simplemente dice, quiero que tú la publiques a tu nombre por una circunstancia determinada, ¿ok? Entonces Simón dice, ok, listo, yo te recibo la obra, vamos a hacer la documentación requerida, vamos a pasar transferir, o sea, transferir de una firma a otra, de la firma de Pepito Pérez, vamos a transferirla a la firma de Simón. Y Simón ya queda como autor o con los derechos de autor de esa obra. ¿Listo? Bueno, las obras derivadas. Bueno, una obra derivada, ¿qué es? Una obra derivada es cuando, por ejemplo, este cuadro que tengo atrás, que tiene mariposas y tiene unas cañas, yo le digo a Pepito Pérez, mira, ese cuadro me parece muy lindo, pero entonces yo le quiero realizar unas modificaciones, hacerle eso, esta mariposa que está azul, yo se la quiero pintar amarilla, y así por el estilo. Entonces Simón empieza a hacer una serie de cambios en esa obra, obviamente permitidas por Pepito Pérez, y entonces ahí es donde se realiza una obra derivada, porque es derivada porque se basó en una obra original de Pepito Pérez, pero Simón la modificó, ¿cierto? O el mismo autor la modifica, o sea, Pepito Pérez hizo esta obra así como estaba, la registró así como estaba, pero con el transcurso del tiempo decidió cambiarle algunas cosas. Entonces va nuevamente a la oficina de registros a realizarle el registro de los cambios que le faltaban. ¿Listo? Ahora vamos a ver que en todas las obras literarias, más que todo, por ejemplo, en los cuentos y en los cuentos, en los poemas, lo que se presenta mucho es las ilustraciones, ¿cierto? Entonces pasa lo mismo que los cuadros. Cada ilustración de cada cuento, de cada poema, de cada historia, tiene que tener registradas sus imágenes. Entonces aquí cabe mencionar, entre comillas, cabe mencionar lo siguiente. Hace más o menos aproximadamente unos 15 días, Hayao Miyazaki, el autor de Hayao Miyazaki, realizó una protesta porque GPT estaba transformando las fotografías del público en general en forma masiva a su estilo de ilustración Ghibli. Vuelvo y repito, ilustraciones Ghibli, que es un estilo único que pertenece a Hayao Miyazaki, que son las ilustraciones como la de Tom Sawyer,
¿cierto? La caricatura que hoy en día los que tenemos 45 años solíamos ver de chicos. Entonces ahí, como se produjo en masa, este personaje prácticamente estaba protestando porque la inteligencia artificial está atropellando los derechos de autor de este tipo de personajes, ¿ok? Entonces, por eso es importante registrar las obras y darle la importancia que se merece al registro de una obra y de cómo la vayas a utilizar, ¿sí? Si la vas a utilizar de esta manera, una forma masiva que no tiene control, porque es con una inteligencia artificial que viaja alrededor de todo el mundo con una velocidad de la luz, pues, o sea, este señor debe estar totalmente defraudado con todas esas personas que realizaron este tipo de cambio de sus fotografías a su estilo de ilustración. Me disculpan que tengo como remix. Bueno, ahora vamos a ver, ya les digo, lo que no se debe hacer en una obra literaria. O sea, si vas a hacer una obra literaria, primero que todo, si tú no eres el autor de la obra literaria, no la publiques si no tienes permisos del autor original. No hagas plagio, porque el plagio o la piratería se hacen, eh, se hacen muchas veces de forma indiscriminada y esto puede causar problemas legales. ¿A qué me refiero con problemas legales? A que si tú vas a publicar una obra literaria plagiada, te pueden llevar a la cárcel por plagio, por piratería, ¿ok? Porque no estás pagando los derechos de autor del autor original de la obra. ¿Me hago entender? Bueno, eso no se debe hacer. Hacer copias y uso de los materiales que no están, sin estar autorizados. Es lo mismo que el plagio. O sea, yo cojo una obra y no tengo permiso, no tengo autorización de nadie para usarla, entonces estoy incurriendo en un problema legal. Bueno, usar materiales protegidos, o sea, materiales que ya fueron publicados, porque una vez que se registran, se publican y lo que hace la Oficina de Derechos de Autor, la Oficina de Derechos de Autor se encarga de proteger los derechos de autor. Entonces, si tú si tú usaste mal una obra literaria que ya tenía una publicación, que ya tenía un registro de un autor, pues eso te va a ocasionar también problemas. Difamar o calumniar a un autor o una entidad. Por eso muchas veces, muchachos, yo les digo en los videos, no voy a mencionar nombres de redes, no voy a mencionar nombres específicos de un autor, ni nada de eso, porque de pronto muchas veces en lo que decimos sobre las otras personas o sobre las entidades, puede ser lo estemos haciendo de forma negativa o lo estemos haciendo, por ejemplo, cuando en una entidad no nos atendieron bien y nosotros hablamos por internet de esa entidad súper mal, uy, no, es re mala, no me atendieron, no me hicieron esto, no me hicieron lo uno, no me hicieron lo otro, pues eso no se debe hacer porque estás manchando la imagen de esa entidad, ¿cierto? No se debe hacer más, sin embargo, pues en ocasiones solemos hacernos, vamos a reconocerlo, porque en ese momento tenemos rabia con la entidad porque no nos atendió, porque no nos hizo esto o aquello. Entonces hay que tratar de evitar ese tipo de comentarios. Bueno, tanto de los autores como de las entidades. Supongamos una marca como, bueno, no vamos a mencionar marcas.
una marca de una pasta dental, una marca de un café, una marca de una empresa textil, todo ese tipo de cosas no se deben hacer. Bueno, violar la privacidad. Violar la privacidad es como entrometerte mucho ya en la vida personal del autor o de la entidad que esté publicando esa obra literaria o ese trabajo literario. Entonces, en ese caso, tenemos que tener en cuenta que eh, no, no podemos estar hablando de la privacidad de ellos así como así, al aire libre, sin tapujos ni nada por el estilo, porque entonces pues eso va a generar una serie de controversias. Bueno, incitar al odio o a la violencia, pues tampoco se debe hacer porque pues imagínate que si yo digo algo como eso, que genere violencia, que genere odio, entonces las personas que van a ser mis receptores, esos receptores van a tomar el asunto de una forma negativa, violenta, va a generar de pronto odio hacia otras personas y pues esa no es la idea. Infringir las leyes o derechos de autor. O sea, todo este tipo de cosas que te vengo hablando anteriormente, ya sabes cuáles puedes hacer y cuáles no. Ahora, los errores más comunes, y con esto ya terminamos. Los errores más comunes son la falta de estructura y orden en las obras literarias. O sea, supongamos, el orden de un ensayo es la introducción, el desarrollo y el fin, que sería como el aprendizaje o la moraleja, y que yo pusiera, por ejemplo, primero la moraleja, después el inicio y después el desarrollo. Pues eso no tiene sentido. Entonces no se debe hacer. Usar oraciones largas o muy complejas que la gente no entienda. No se debe hacer. Usar, usar demasiados adjetivos o sustantivos o pronombres. Usar las palabras como mi, tú, su, que son adjetivos de posesión. Los adverbios como lentamente, ayer, aquí, nunca, repetirlos constantemente, pues, o sea, mejor dicho, repetir demasiado los adjetivos, los pronombres o sustantivos constantemente, pues no es como muy adecuado tampoco. La falta de lenguaje enriquecido, o sea, una persona que realice una obra literaria y esa obra literaria no tenga un lenguaje adecuado, que sea un lenguaje cualquiera, que no se preocupe por comunicar la idea que quiere comunicar de una forma adecuada, eso tampoco se debe hacer. Personajes, incluir en la obra literaria personajes que no tienen importancia, ¿no? O sea, si tú vas a poner personajes en la obra, recuerda que en todos los personajes puede haber un protagonista, un antagonista, pueden haber personajes terciarios, pero todos, todos los personajes, la idea es que todos los personajes tengan una importancia en el desarrollo de la obra. Bueno, el diálogo poco realista, o sea, inventarse cosas que no pueden ser, inventarse cosas que son como muy lógicas, que no tienen sentido. Eh, no informarse bien sobre lo que es la obra, cómo se desarrolla, todo ese tipo de cositas es lo que se debe corregir. No estar dispuesto a hacer cambios. Supongamos que la oficina de derechos de autor te diga, bueno, tu obra está muy bien, muy bonita, pero te sugerimos que hagas cambios en este y este renglón, en este y este texto, en esta y esta página, y que el autor no quiera realizar cambios. No hacer una inexactitud en las historias, o sea, historias como muy ya que no vienen como a relacionarse.
y no respetar la diversidad en las emociones y la diversidad de las emociones y del receptor. Debemos de respetar tanto personalidades, razas, ideologías y todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, esos son como, estos últimos son como los errores que se cometen al hacer una obra literaria. Bueno, eh, hasta acá por el día de hoy hemos terminado. Espero que la información les sea de mucha validez, que sea muy válida para ustedes, que les haya sido les haya informado detalladamente lo que necesiten saber sobre sus obras literarias. Ah, una cosita que se me escapaba es que esa oficina de derechos de autor está protegiendo tu obra para, o sea, para que las otras personas no la usen mal y también para que en caso, por ejemplo, de que esa obra genere regalías, al momento de publicar una obra, pues esa obra va a dar regalías. Al momento de dar regalías, tú te vas a ver beneficiado con esa obra. Entonces tiene que ser una obra bien manejada, dándole una buena interpretación, un buen desarrollo, un buen registro para que todo salga súper bien. Ahora sí, me despido. Mi nombre es Joana Flores. Como me ven aquí, ahora ya estoy, sí, en los anteriores videos estaba con maquillaje, ahorita estoy sin maquillaje. Y más adelante, en algún videito después de estos, les voy a decir por qué unas veces con maquillaje y otras veces sin maquillaje y por qué mi maquillaje unas veces es apropiado y otras no. Bueno, pero eso ya es un tema que se sale del tema que tenemos de importancia el día de hoy, ¿ok? Así que muchas gracias a todos, espero que les haya servido la información que logré comunicarles el día de hoy. Nos vemos, chao.